Bueno, ahora vamos a platicar sobre la parte histórica, pero vamos a ver más o menos la misma temática, es decir, la parte experimental fue la parte fundamental que dio origen a todas estas teorías. Es decir, es la teoría electromagnética se fundamenta en experimentos. Esos experimentos demostraban cuál era la fenomenología de tanto los campos eléctricos y los campos magnéticos. Y la tarea fundamental de gente por mucho tiempo fue la descripción matemática de esos. Entonces, esos pilares, que son las ecuaciones de Maxwell, son descripciones matemáticas de nuestra realidad, es decir, el campo eléctrico y el campo magnético son generados por ciertas distribuciones de carga. Ahorita vamos a entrar en detalle con el campo magnético, y esas ecuaciones describen matemáticamente esas relaciones. Y también hay relaciones cruzadas que te dicen que un campo magnético puede generar un campo eléctrico y viceversa, ¿sí? Entonces, esos fundamentos son netamente empíricos. Fueron descritos a través de experimentos, ¿sí? Entonces, la parte inicial, digamos que de campo magnético, del mismo modo que el campo eléctrico era la fuerza. En el caso del campo eléctrico hablamos sobre la fuerza de Coulomb, ¿no? De las propiedades eléctricas, hablamos de la fuerza de Coulomb. Vamos a seguir, y después de eso describimos cuáles eran las ecuaciones que describían el campo eléctrico, cómo calcular el campo eléctrico a través de la distribución de carga, cómo simplificar ese cálculo a través de, perdón, simplificar ese cálculo a través de la ecuación de Maxwell constitutiva, es decir, esa ecuación de Maxwell que es la ley de Gauss eléctrica. Igual hacía una descripción de la fenomenología de la creación de campos eléctricos a través de distribuciones de carga. Y después encontramos que existía una cantidad que se llama potencial escalar eléctrico, que facilitaba de alguna manera el cálculo también del potencial eléctrico, que se relacionaba a su vez con el campo eléctrico, que se relacionaba a su vez con la fuerza eléctrica. Y ese cálculo era, era muy simplificado, y es la razón por la cual el potencial eléctrico es tan utilizado. Y después nos fuimos a campo eléctrico en la materia, que es lo último que vimos la clase pasada. Aquí vamos a llegar a más o menos la misma temática. Vamos a ver primero la fuerza del campo magnético, después su descripción a través de el campo magnético como tal, cómo calcularlo a través de lo que genera el campo, de la condición particular que genera el campo magnético, la ley de Gauss de campo magnético. Aquí vamos a tener que meter otras particularidades del campo magnético, que son pues, la ley de Faraday, en particular, la ley de Ampere, ¿sí? También vamos a encontrar un potencial especial que sirve como una descripción fundamental del campo magnético, así como era el potencial eléctrico. Y eso es más o menos la temática que vamos a seguir, ¿no? Entonces, ustedes ya conocen parte de la historia del campo magnético, lo que era magnetismo y electricidad en sus orígenes, muy antes del siglo 18, incluso desde la antigüedad eran considerados cosas completamente diferentes, ¿no? Es decir, ya existían, por ejemplo, estas piedras llamadas magnetita, que servían, magnetita, que servían para atraer trozos de hierro. Y por atraer, aquí se refiere justamente a que esos materiales permitían tener o poner alguna fuerza sobre algunos materiales. También, pues los chinos ya conocían lo que era la brújula y su relación obviamente con el magnetismo de la Tierra. Entonces, parecía que había evidencia de la existencia de esta fuerza que permeaba toda la Tierra, y pues la gente llegó a la conclusión que de hecho la Tierra también era un magneto gigante, ¿no? Ya se conocían lo que eran los magnetos de alguna manera, aunque eran pues netamente juguetes, ¿no? O cosas así demostrativas de ese tipo de fuerzas, ¿no? Eran poco comunes de encontrar, pero se encontraban, ¿no? Y también desde ahí la razón también por la cual parecía que había una diferencia fundamental entre el campo eléctrico y el campo magnético es que el campo magnético o el magneto siempre tenía algo así como dos polos, ¿no? Es decir, a diferencia del campo magnético, del campo eléctrico, perdón,
este, los imanes, que son los generadores de campo magnético, tienen dos polos. Es decir, que así como pues Faraday se le facilitaba mucho la terminología de líneas de fuerza, pues las líneas de fuerza de un campo eléctrico, podría existir un campo eléctrico solo en una sola dirección radial de una carga puntual, sola en el mundo, y no había ningún problema. ¿Sí? Existían esos monopolos eléctricos, se les asociaban esos signos positivos y negativos que tenían que ver pues con la dirección del campo, dependiendo de pues, las cargas fundamentales, como es el electrón y el protón. A diferencia de estos, el magnetismo parecía que no había manera de que hubiera un monopolio magnético, que las líneas de fuerza, no estamos hablando todavía de las líneas del campo magnético, las líneas de fuerza, así en su descripción que había considerado Faraday, su descripción tan experimental de Faraday, esas líneas de fuerza empezaban siempre en un polo y terminaban en el otro. Eso es lo que van a ver, o si no ya vieron, o empezaron a ver en su práctica, ¿no? Que esas líneas de fuerza siempre inician en un lugar y terminan en otro. Eso es algo bien particular del campo magnético, y de esas líneas de la fuerza. Y eso es lo que de hecho nos va a dar pie a que la descripción matemática del flujo magnético es muy diferente que el flujo eléctrico. Nosotros ya vimos pues, la relación entre flujo eléctrico y densidad de carga. El caso magnético va a ser muy diferente y muy interesante, ¿no? Entonces, no existían esas fuerzas, esas líneas de fuerza. Es decir, si yo tengo aquí mi imán, las líneas de fuerza siempre eran circulares en el sentido de que siempre se cerraban, nunca estaban, siempre tenían una recirculación de tal manera que si seguía uno la línea, de hecho parecía que uno daba vueltas sobre sí mismo y nunca terminaba. Si sigo las líneas de X fuerza, son circulantes siempre, ¿no? Entonces eso es algo interesante, ¿no? Y otra particularidad que se encontró es que el campo magnético, por ejemplo, el campo producido por imanes, por estas magnetitas, materiales minerales encontrados en la naturaleza, produciría una fuerza sobre una partícula, sobre una partícula cargada. Lo que implicaba, pues la existencia de ese campo magnético. ¿Ok? Bueno, entonces, ya yendo un poquito más adelante, experimentos en el siglo antepasados, en el siglo XIX, demostraron que el origen del campo magnético son las corrientes eléctricas. Es decir, que si existiera una relación, ¿se acuerdan que discutimos eso también en el campo eléctrico, ¿no? Que el campo eléctrico era producido por una carga y que ese campo eléctrico a su vez también provocaba un efecto sobre otras cargas, ¿sí? Si yo tengo una carga generada en un campo eléctrico y ese campo eléctrico interactúa con otra carga y eso produce pues, la fuerza de Coulomb, ¿sí? Entonces se encontró que lo que generaba el campo magnético eran corrientes eléctricas, ¿no? Entonces el origen del campo magnético eran corrientes eléctricas, es decir, corrientes, cargas eléctricas en movimiento. Y que a su vez este campo magnético afecta corrientes eléctricas. Entonces era como un paralelismo interesante entre campo eléctrico y campo magnético. En el caso del campo eléctrico,
el campo eléctrico generaba una carga, generaba un campo eléctrico que a su vez interactuaba con una corriente eléctrica. Aquí es lo mismo, en el sentido de que una corriente eléctrica genera un campo y el campo generado por esa corriente eléctrica puede interactuar con otra corriente eléctrica, produciendo también una interacción tipo fuerza de Coulomb, un poquito más especial, pero del mismo tipo. Entonces había una analogía interesante, ¿no? O sea, cargas estáticas, campo eléctrico, corrientes dinámicas o corriente eléctrica genera campo magnético. Sí, entonces lo primero que nos interesa conocer ahorita es la fuerza que produce, antes de pensar en la descripción que habíamos dicho de cómo calcular el campo magnético de de una corriente eléctrica particular, queremos ver la parte segunda, que es cómo el campo magnético afecta corrientes eléctricas, ¿no? Entonces lo que vamos a ver ahorita, la fuerza, bueno, lo voy a poner como subtítulo, digamos. Bueno, le voy a llamar fuerza magnética, refiriéndome a que es la fuerza producida por un campo magnético, sobre carga puntual. Por ahora vamos a empezar en una carga puntual en movimiento. Entonces, lo primero que queremos analizar. Estamos todavía en fuerza, todavía no hemos descrito el campo, no sabemos nada al respecto todavía sobre cómo se genera. Para nosotros ahorita este campo magnético ya existe, está ahí. Obviamente fue generado por una corriente eléctrica, está bien, esto ya sabemos, pero no nos importa por ahora cómo fue generado ese campo magnético. Ni más que pensar en una corriente eléctrica así ya completa, muchos electrones moviéndose, voy a pensar en una sola carga puntual, con cierta carga, puede ser la carga electrónica, la carga fundamental, y es un electrón, está bien, pero puede ser un cuerpo que tiene una carga definida, en movimiento en un campo magnético que ya existe, ¿sí? Entonces, justamente esta descripción también fue experimental. Esta fuerza, así es como funciona en la naturaleza. Nosotros no hay manera de deducir estas ecuaciones, ¿no? Este hallazgo fundamental fue experimental. Entonces, se encontró experimentalmente que la fuerza que siente una partícula de carga Q en un campo magnético B preexistente era proporcional a la carga y vectorialmente hablando era originada por el producto vectorial entre la velocidad la velocidad de esta carga y el campo magnético. Entonces, ¿se acuerdan? Ese producto cruz ya lo conocemos, lo vimos al inicio en nuestro repaso de cosas vectoriales. Eh, y ese producto cruz, pues, también nosotros ya sabemos que se puede calcular como la magnitud de la velocidad, la magnitud del campo magnético por el seno del ángulo entre ambos vectores. Entonces, si yo tengo un campo magnético en cierta dirección y mi velocidad, por ejemplo, va para allá, entonces al menos la magnitud de la fuerza que siente esto, de hecho sería Q por la magnitud del vector de velocidad, la rapidez, la magnitud del campo eléctrico por el seno del ángulo entre esos dos vectores. Y esa sería la magnitud de la velocidad. ¿En qué dirección? Bueno, ahorita vamos a justamente
a tratar de vislumbrar qué pasa con eso, ¿sí? Pero es una fuerza muy, muy particular. Yo supongo que a esas alturas ya la debieron de haber visto posiblemente también en sus estudios anteriores, ¿no? O tal vez incluso en física general, porque en principio en física general también tendrían que llegar a a campo magnético y campo eléctrico, aunque pues, como el temario de física general es tan extenso, a veces no llegan. Entonces, ¿ya habían visto esa ecuación? Creo que sí lo había visto, al menos yo en física general, al menos así muy levemente, pero creo que no abordamos así mucho en el tema. Sí, no, es que el temario de física general es una bomba, es muchísima información de un solo golpe. Es bien difícil que cualquier profesor llegue a eso, ¿no? Porque pues siempre queremos tener un poquito más de, hacer menos ejercicios con ustedes y todo eso. A veces, a mí también a veces me toca dar clases de física general, así que entiendo esa parte. Pocas veces he llegado a campo eléctrico y campo magnético, o al menos esa descripción tan sencilla como la fuerza de Coulomb y la fuerza de campo magnético y una explicación básica sobre campos eléctricos o magnéticos. A veces sí alcanzo a llegar a veces, pero la mayoría de las veces no. ¿Ok? Bueno, entonces esa es la fuerza, el equivalente, digamos, a la fuerza de Coulomb, en el sentido de que es la fuerza que sienten, no es exactamente la fuerza como la fuerza de Coulomb, pero en el sentido de que pues, la fuerza de Coulomb existe un campo eléctrico. Bueno, sí, sí, o sea, bueno, nosotros la descripción del Coulomb la habíamos analizado desde el punto de vista de la fuerza que sienten dos cuerpos cargados, ¿no? Dos cargas puntuales, la fuerza que sienten es de repulsión o de atracción entre ellas, ¿no? Pero después vimos que esa fuerza se puede escribir, la fuerza que siente una de las partículas, la partícula de prueba, una partícula chica, pues se puede describir a través del campo eléctrico como Q por E. Esto sería algo similar en el sentido de que existe ese campo magnético, fue generado por una corriente eléctrica, está bien, eso ya lo sabemos, pero y después vamos a saber cómo calcular eso, pero por ahora ese campo magnético está ahí, como en el otro caso de la partícula de prueba, el campo eléctrico fue generado por otra, por otra, por algún otro fenómeno, ¿sí? Ya está ahí, y entonces si existe ese campo magnético, existe esa fuerza. Como también ya estuvimos discutiendo y todo eso, creo que ya puedo pasar a la siguiente, ¿no? ¿Está bien? Sí, profe, está bien, gracias. Entonces, ¿dónde? Me faltó poner eso aquí. B es la velocidad de la partícula. Entonces, lo interesante es que la mera descripción de esa ecuación que pusimos, de la fuerza magnética, nos da varias conclusiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera y más obvia es que si B y B, o sea, la velocidad y el campo eléctrico son colineales, ¿qué pasa? No hay fuerza. Es decir, si yo tengo un campo magnético en cierta dirección, igual, recordemos, generado por otra fenomenología, por ahora no nos interesa eso, y mi cuerpo, mi partícula cargada se mueve con velocidad v, y no importa cuál sea el valor de esa velocidad v, pero el campo eléctrico y la velocidad son colineales, no hay fuerza. Y la partícula se sigue con velocidad constante para siempre. Que sería algo como esto, ¿no? Voy a poner aquí, ¿sabes? Con este color. Este es el campo magnético preexistente. Va en esa dirección, ¿sí? Y voy a pensar en varias posibilidades. ¿Dónde están? Aquí está. Primero, pues que mi partícula cargada, voy a poner, por ejemplo, tres ejemplos, ¿sí? Entonces, en el primero de ellos, la velocidad de este cuerpo cargado, que tiene carga Q, en todos los casos tiene la misma carga, es en la dirección del campo magnético. Entonces, en este caso, no hay fuerza
y B permanecerá constante, ¿no? Porque si no hay fuerza sobre el cuerpo, sobre esa partícula cargada, entonces, como no hay fuerza, no hay aceleración, y como no hay aceleración, si va a velocidad constante, se mantendrá a velocidad constante eternamente, ¿sí? Y no pasará nada. Entonces, es algo extraño el campo magnético, eh, porque antes, porque pues, la fuerza de Coulomb es directa, ¿no? O sea, la fuerza es proporcional al campo, ¿sí? Esta particularidad vectorial de que la fuerza es el producto cruz entre dos vectores, hace primero que dependa de otra propiedad, o sea, la fuerza magnética depende de cómo se está moviendo la partícula. En el caso del campo eléctrico, no. La carga, si existiera aquí un campo eléctrico, y de hecho vamos a jugar un poco con eso, cuando tengo una partícula cargada y tengo un campo eléctrico y un campo magnético. Si hubiera un campo magnético aquí, no importa en qué velocidad, con qué dirección, no importa nada, salvo nada más la carga, la fuerza que siente la partícula debido a ese campo eléctrico, está ahí y es constante. Esta particularidad de que esta fuerza depende de una propiedad dinámica de mi partícula, la hace que tenga pues sus particularidades, y esa es una de ellas, que si son colineales, no hay fuerza. Después, por ejemplo, en este caso, la fuerza será máxima, ¿no? ¿Por qué? Pues el ángulo entre el vector velocidad y el campo magnético es pi medios. Como es pi medios, entonces este seno es 1 y la fuerza alcanza el valor máximo. ¿De acuerdo? El seno siempre va entre -1 y 1. Así que el valor máximo que me puede dar un seno es 1 y por lo tanto la fuerza magnética termina siendo máxima. ¿Sí? Ahorita vamos a pensar sobre la dirección, pero bueno. Ahora, y en un caso intermedio como esto, pues aquí voy a tener justamente, también va a haber aceleración, existe fuerza y por lo tanto va a haber una aceleración, pero no es máxima. ¿Sí? Ahora, según nuestra condición de nuestra condición vectorial, o sea, de nuestra relación vectorial entre campo magnético y velocidad, ¿en qué dirección va nuestra fuerza? Entonces, notemos en este caso que en el segundo, tercer caso, el producto vectorial B cruz B, ¿en qué dirección va? Como saliendo de la pantalla. Ujú. Entonces, yo lo voy a poner como si estuviera así en notas, sale de la hoja. ¿Sí? Eso implica que, pues, si nosotros en nuestro experimento pensado, mi partícula, por ejemplo, en este caso, empezó aquí, va a haber una fuerza hacia afuera de la hoja, ¿no? Hacia afuera si están tomando a ustedes en su libreta notas, pues la fuerza va hacia arriba. Entonces, ¿eso qué implica? Entonces, eso implicará que la partícula se acelerará en esa dirección. Al menos en el primer instante de tiempo, ¿no? Porque en el primer instante de tiempo, no hay componente, piénsenlo como vectores en una región 3D. En el primer instante de tiempo, toda la componente de la velocidad está sobre su hoja de su libreta, ¿sí? Y por lo tanto, todo el campo, la fuerza está hacia afuera de la libreta. En cuanto suceda que la velocidad cambie un poco su dirección y ya tenga una componente no sobre la libreta, va a cambiar la fuerza, va a moverse acorde a eso, con el producto cruz B, cruz B.
Ahorita vamos a entrar en detalle de eso, pero piensen de esa manera, ¿no? Si su partícula empieza aquí y existe un campo magnético, la fuerza va hacia arriba de la hoja y entonces su partícula va a salir de la hoja, ¿no? Si empezó en este plano definido por esa hoja, va a salirse en ese plano, ¿sí? Debido a esa fuerza. Entonces es algo, por eso les decía que es bastante extraña la fuerza magnética, ¿no? Porque depende de esa velocidad, de la dirección en la que se está moviendo la partícula. Y por lo tanto, nunca, no apunta en la misma dirección. De hecho, la fuerza magnética va moviéndose conforme la partícula se está moviendo o acelerando debido a la propia fuerza. Ahorita también vamos a haber hecho una particularidad sobre eso, ¿sí? Sin embargo, hay algo interesante, y esto es súper importante, pero ay, perdón, F siempre es perpendicular a B. A B me refiero a la velocidad de la partícula. Entonces, ¿qué concluimos de eso? ¿Qué pasa cuando tengo una fuerza que siempre es perpendicular a la velocidad? Pues lo que pasa es que la velocidad no cambia de magnitud, solo de dirección. Es decir, que una partícula cargada, sujeta a un campo magnético, si entra a una región donde hay un campo magnético, por ejemplo, supongamos que aquí, en este experimento, la partícula, supongamos por ejemplo que esta partícula estaba por aquí y que de aquí a la izquierda no hay campo magnético, aquí no hay campo magnético. Entró con cierta velocidad y aquí va a salir de la pizarra, ¿no? Y se va a ir hacia afuera de su ojo, ¿sí? Como esa fuerza, la fuerza magnética, siempre es perpendicular a B, a la velocidad, eso implica entonces, y eso lo vieron en cinemática, es decir, tal vez en física general también, que la velocidad no va a cambiar de magnitud, solo va a cambiar de dirección. Una fuerza que es perpendicular a la velocidad no cambia la magnitud de la velocidad. La rapidez se mantiene constante, siempre, siempre, siempre. Lo único que va a pasar es que pues, se va a mover de dirección. ¿No recuerdan alguna fuerza que tenga esta particularidad? Ya hay una fuerza que debieron de haber visto anteriormente que tiene esa particularidad, que esa fuerza siempre es perpendicular a la velocidad. A mí me suena como a movimiento circular uniforme. Perfecto, eso es. Es decir, que esta fuerza se parece a la fuerza centrípeta. En un movimiento circular uniforme, para mantener la trayectoria circular uniforme, por circular se refiere obviamente a que completa un círculo, regresa al punto de partida después de cierto tiempo, de dar la vuelta completa, y uniforme significa que la velocidad, más bien la rapidez, o sea, la magnitud de la velocidad se mantiene constante durante durante todo el movimiento. Entonces, si ustedes quieren hacer eso, piensen desde el punto de vista de cinemática, ¿no? Si ustedes quieren hacer eso, tienen que aplicarle una fuerza a su cuerpo para que haga ese movimiento. Y una cosa que ustedes pueden demostrar o demostraron cuando vieron ese tema es que para cumplir esa condición, esa fuerza debe ser siempre perpendicular a la velocidad. Y de hecho, si se acuerdan, esa fuerza centrípeta siempre apuntaba hacia el centro de la trayectoria, hacia el punto central de su círculo en su movimiento circular uniforme. Entonces siempre iba apuntando en esa dirección y por lo tanto la fuerza y la velocidad siempre eran perpendiculares entre sí. Interesante. Entonces, parecería que hay una similitud entre fuerza centrípeta y esta fuerza. Y de hecho, sí. Ahorita vamos a regresar a eso. ¿Sí? Y otra conclusión que sacamos de esta relación entre
esta relación geométrica entre fuerza y velocidad es que como F siempre es perpendicular al desplazamiento, bueno, perdón, es que utilizo a veces esa simbología, pero mejor no la metemos. Es perpendicular, así la vamos a utilizar más adelante. Bueno, al desplazamiento en cada instante de tiempo, ¿no? Nosotros sabemos que la velocidad es el desplazamiento entre como un vector por unidad de tiempo. Eso implica que pasa lo mismo, que F siempre es perpendicular al desplazamiento. Entonces, en contexto de alguna otra propiedad física importante, ¿qué le suena que tiene como conclusión de que F siempre sea perpendicular al desplazamiento? ¿No? ¿No le suena? Pues lo particular es que esta fuerza magnética nunca realiza trabajo. Como la fuerza siempre es perpendicular al desplazamiento, y se acuerdan que el trabajo era F punto desplazamiento, fuerza punto desplazamiento, pues en ese caso el desplazamiento siempre es perpendicular a la fuerza, o la fuerza siempre es perpendicular al desplazamiento, y por lo tanto el F punto delta X como vector es la fuerza de uno, o sea, la magnitud de la fuerza, la magnitud por el desplazamiento por el seno del ángulo entre ellos. Y como este ángulo siempre es 90 grados, nunca hace trabajo. Es algo gracioso del campo magnético. El campo magnético, a pesar de que mm, mueve la trayectoria, eso es definitivo, la curva, de alguna manera, ahorita vamos a ver que en efecto la curva nunca hace trabajo. La fuerza magnética no hace trabajo sobre las cargas. Y de hecho eso lo van a ver después los que tomen electromagnetismo, que es una particularidad del campo magnético que hace que el cálculo de la energía electromagnética solo dependa esencialmente del campo eléctrico. Porque el campo eléctrico es el que sí hace trabajo sobre una carga y por lo tanto, como hace trabajo, está produciendo a un aumento en la energía y por lo tanto podemos hacer una relación de conservación de energía de trabajo y eso sería la energía electromagnética. Nosotros no vamos a ver lo que es la energía electromagnética, ¿no? Pero lo verían después. ¿Puedo pasar a la siguiente hoja? Por mi parte ya, profe. Gracias. No Sí, sé. profe. Gracias, gracias, chicos. Entonces, vamos a suponer, para terminar de determinar cuál sería el efecto que tiene un campo magnético sobre la trayectoria de una partícula, vamos a suponer un campo magnético con una geometría particular. Supongamos un campo magnético B que entra, a ver si me salió muy mal, entra a la hoja. Entonces, ese campo magnético lo voy a representar de esta manera. Y es una notación que se utiliza muchísimo ahorita. Como tenemos esta particularidad de que el campo magnético, la velocidad y la fuerza siempre son vectores perpendiculares entre sí. Entonces, pues tenemos que hacer cosas en 3D. Entonces, una primera manera para representar eso es pensar que el campo magnético entra hacia la hoja o sale de la hoja, ¿sí? Y esas tachitas sería una forma de representar que entra a la hoja, ¿sí? Entonces, si quisiera representar el campo magnético que sale de la hoja, sería algo como un punto, como decir que el vector de posición, el vector, perdón, de campo magnético está apuntando hacia mí. Y por lo tanto yo lo único que veo es como la punta de la flecha. Como que quiero hacer algo como esto, de que esta flecha lo cambio por algo así como una tachita y una flecha. De tal manera que si yo veo este,
un punto, eso implicaría que la flecha me está apuntando. Y si yo veo una cruz, es que estoy viendo la parte de abajo de esa flecha y por lo tanto el campo magnético entra a la hoja. ¿Ok? Espero que sea clara esta notación. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que tengo mi partícula acá. Ahí voy a poner así. ¿Sí? Y que la velocidad de esa partícula va para allá. Este punto le voy a llamar 1. Entonces, en 1, pues voy a pensar que entra con velocidad constante, o que en ese momento la aceleré, le di un golpe a mi carga y va con velocidad constante a dirección hacia arriba, ¿no? Entonces, en 1 va a velocidad constante hacia arriba, y entonces eso implica que B y B, campo magnético de la velocidad, son perpendiculares, ¿no? El campo magnético está sobre la hoja y el campo magnético entra entra a la hoja. Son perpendiculares. Y entonces, ¿en qué dirección va mi fuerza magnética? Mi fuerza magnética va en esa dirección. Entonces, F se dirige a la izquierda. Entonces, ¿y qué hace esta fuerza? Pues jala la partícula a la izquierda, ¿no? Tengo un minuto. Entonces, esa fuerza va a jalar a la partícula a la izquierda, ¿sí? Pero ya tenía cierta velocidad. Entonces, como ya traía cierta velocidad B, perdón, de momento, como ya tenía cierta velocidad B, producirá que la trayectoria se curve. ¿Sí? En un instante de tiempo posterior, pues, ¿qué va a hacer entonces la trayectoria? Pues la partícula hará algo como esto. Y en un instante de tiempo, que le voy a llamar 2, en algún momento va a pasar que ahora la velocidad de la componente de la velocidad va en esa dirección, ¿no? Entonces en 2 la trayectoria se curvó lo suficiente para que ahora B sea a la izquierda. En esta nueva condición, ¿en qué dirección va la fuerza magnética? Hacia abajo. Entonces la fuerza magnética va hacia abajo. Y va a pasar lo mismo. Como ya tenía cierta velocidad, otra vez, la condición es que la rapidez nunca se modifica. La fuerza magnética lo único que hace es mover la dirección de la velocidad, nunca la magnitud. Va a llegar un punto en que estoy otra vez aquí en 3. Y en este punto en 3 voy a tener una velocidad hacia acá. Y después en ese punto voy a tener una fuerza hacia acá. Y en un punto que va a ser 4, la velocidad va a estar hacia la derecha
y la fuerza magnética va a ir hacia arriba. Entonces, ¿qué trayectoria va a seguir? ¿Sí? Va a ser circular. Es un círculo. Y de hecho va a ser un movimiento circular uniforme, por lo que ya habíamos platicado. Entonces, la trayectoria de una partícula cargada en un campo magnético uniforme, eso es importante. ¿Por qué? Porque si el campo magnético no fuera uniforme durante toda esta región, pues en algún punto aquí, si aquí es menos intenso y aquí es más intenso, ahora esta fuerza va a ser más intensa en esta región. Y entonces lo va a curvar de una manera diferente y no se va a cerrar la trayectoria. Si el campo magnético fuera uniforme, pues la trayectoria de una partícula cargada en este campo es un círculo. Profe, lo que menciona de que si no fuera uniforme, no podría, o sea, terminar siendo una trayectoria cerrada, pero más como una elipse o algo así, pero siempre cerradas. No creo que sea una cerrada. De hecho, es una buena pregunta. Eso depende mucho del campo magnético. Y de hecho, si quisieras calcular el campo y la trayectoria real que seguiría un campo, una partícula en un campo generalizado, es decir, no que sea constante, si ustedes conocen cómo cambia la magnitud de ese campo magnético en el espacio, tendrían que resolver las ecuaciones de Newton. Tengo la impresión de que no existiría a menos de que sea un campo magnético muy particular, con cierta variación de intensidad, se crearía una trayectoria cerrada de nuevo. De ahí en fuera, el caso más general es que no va a ser cerrada. ¿Sí? Ok, Entonces, dependiendo de qué tan difícil sea tu campo magnético y la velocidad de tu cuerpo o la posición inicial de tu qué cuerpo. curioso, gracias. Perdona, como que de repente tardó en responder y ya empecé a hablar, perdón. Ay, Entonces, no, sí creo que luego tu internet tiene ciertos problemas, ¿no, Andrea? sí, no, perdón. No, no hay problema. Entonces, eso sí habría que analizarlo caso por caso y resolver las ecuaciones y muy comúnmente las ecuaciones. Recuerden, la ley de Newton es una ecuación diferencial a final de cuentas, es decir, la ley de Newton la segunda ley de Newton le dicen cómo es la relación entre fuerza y aceleración. Esa fuerza va a ser en este caso, este campo magnético va a ser dependiente de la posición y la aceleración es la segunda derivada de la posición. Así que en este caso la segunda ley de Newton es una ecuación diferencial de segundo orden, posiblemente con una variación espacial bien extraña, ¿sí? Entonces, obviamente es una solución, no es una ecuación que puedan la mayoría de las veces resolver analíticamente, se tiene que resolver numéricamente la mayoría de las veces, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un poco sobre eso. Imagínense que ya encontré esa condición en la cual tengo una velocidad constante, tengo un campo magnético uniforme y por lo tanto tengo un movimiento circular uniforme, es lo que encontramos ahorita. Entonces, podemos hacer una descripción un poquito más completa de esta fenomenología si ahora nos vamos a la segunda ley de Newton. En este caso, esta segunda ley de Newton me diría que la suma sobre las fuerzas, que en este caso es nada más la fuerza magnética, sería la masa por la aceleración. Y en principio, yo ya conozco cómo debe ser la aceleración para un movimiento circular uniforme. Eso debería ser mv cuadrada sobre r. Eso implicaría entonces que nuestra fuerza magnética tendría que ser mv cuadrada sobre r. Pero también ya sé cuál es la magnitud de esta fuerza magnética. Esta magnitud sería la carga por la velocidad por el campo magnético. Ya no son vectores, son las puras magnitudes. Entonces esta relación me diría entonces
que el radio de la trayectoria en movimiento circular uniforme sería m por b entre q por b. En principio esa ecuación me permitiría calcular la trayectoria, bueno, no exactamente la trayectoria, pero el radio del movimiento circular uniforme que seguiría esa partícula en función de ese campo magnético B. Entonces, ¿qué podemos concluir de ahí? Pues lo primero que podemos concluir es que depende de la masa. Esta es obviamente como es una ecuación, como tienes que meter la segunda ley de Newton, pues la segunda ley de Newton dice que todas las fuerzas son iguales a la masa por la aceleración, así que ahí está metida la masa de ese cuerpo, ¿sí? Si la velocidad es mayor, el radio de curvatura es mayor, lo cual parece lógico en el sentido de que si esta velocidad inicial fuera mucho más grande, pues va a tardar más en llegar al segundo punto, y entonces voy a hacer una trayectoria más grande, ¿no? ¿Sí lo ven? Después, si el campo magnético es más intenso, el radio de curvatura es menor. Si estas flechitas que tengo aquí como tachas son mucho más intensas, entonces a la misma velocidad hago una trayectoria circular con un radio menor. Es por como, pues esto es debido a que la fuerza magnética es mayor, porque el campo magnético, la magnitud del campo magnético es mayor. Y entonces como es mayor, se curva más rápidamente, ¿no? Y también es proporcional a la carga, así que si nuestro cuerpo tiene más carga, es más susceptible al campo magnético y por lo tanto la trayectoria el radio de la trayectoria también es menor. Siente más la interacción con el campo y lo jala más rápidamente. Veremos que eso de hecho tiene unas implicaciones interesantes en algunas aplicaciones tecnológicas de origen científico que fueron muy utilizadas y que siguen siendo muy utilizadas. ¿Puedo pasar a la siguiente? Sí, Sí, profe, profe. gracias. Entonces, también podemos sacar ahí el periodo de movimiento. Y eso nada más son la ecuación que nosotros ya conocemos desde física general del periodo. El periodo sería 2pi m entre q por b. Es el periodo de movimiento circular uniforme. Es que cuánto tarda en regresar a su punto de partida. Son datos interesantes. Y fíjense que aquí hay algo interesante. Ese periodo no depende de la velocidad. O sea, no importando cuál sea la velocidad, voy a tardar el mismo tiempo en regresar al mismo punto. ¿Sí? Lo único que va a pasar es que, pues, dependiendo de cuál sea la velocidad, pues el radio de curvatura sí va a ser diferente. ¿Sí? Va a tener que ir más lejos, ¿no? Pero aunque tenga que ir más lejos, como va más rápido, se complementan ambas cosas y termino llegando al mismo tiempo. O si vieran las trayectorias son graciosas. Voy a ver si encuentro una trayectoria de este tipo, para la próxima clase. Sí. Bueno, este era el caso particular en el que la velocidad eh, es perfectamente perpendicular al campo magnético. Partimos todo desde aquí, que la velocidad y el campo magnético son perfectamente perpendiculares. Entonces la pregunta es ahora, ¿qué pasa si ahora la velocidad tiene componente en dirección de B, el campo magnético? Es decir, como si ahora mi campo magnético va para acá, voy a poner otra vez morado. Y la velocidad va en otra dirección. Entonces esto sería como si ustedes observaran este dibujo, pero ahora de lado. Entonces como lo ven de lado, pues ven el campo magnético hacia abajo. Y la velocidad ahora tiene una pequeña componente, digamos, saliendo de la hoja, ¿no? Si queremos regresar a nuestra visión de ahí. Entonces, en este caso, lo que hacemos es esto.
el análisis, digamos que, o sea, obviamente, si quisiéramos hacerlo bien, de seguir la trayectoria y determinar la trayectoria y todo eso, pues tendríamos que resolver las ecuaciones de Newton, ¿no? Pero no queremos hacer como tal la solución, de encontrar realmente la solución real de la trayectoria, pero simplemente una descripción rápida para saber qué es lo que pasaría, o sea, cómo se va a diferenciar esto con respecto al caso anterior. Y bueno, ya aprovechando todo eso, ¿ustedes, alguien tiene una idea de qué es lo que va a pasar? Así de forma general, o sea, ¿en qué se va a diferenciar esta trayectoria de la Bueno, otra? Luis, se me ocurre que va a ser una hélice. interesante. No, no En- sé, no lo sé. sí, de hecho sí lo hace. Hace una trayectoria que se conoce como helicoidal. Justamente es una hélice, ¿no? Entonces el argumento viene de esta manera. En este caso, B se puede dividir en dos componentes. En dos componentes. Una perpendicular a B, al campo magnético, que voy a denotar como B con este símbolo. Y entonces sería esta componente. Y otra colineal a B, que le voy a llamar B paralelo. Y por eso tiene ese símbolo como de líneas paralelas. ¿Sí? Ahora, como debido a esa descomposición, pues yo podría pensar ahora en dos movimientos independientes. Un movimiento es debido a la componente de la velocidad perpendicular. ¿Sí? Y lo único que va a pasar es que la magnitud de la fuerza magnética en este caso va a ser proporcional pues nada, directamente a B perpendicular, ¿no? Porque de hecho es justamente esa es la componente en mi producto vectorial que me determina la magnitud de de la fuerza magnética. Y como la magnitud de la fuerza magnética será proporcional a esta cosa, entonces se aplican los mismos argumentos antes, se aplican los mismos argumentos que ya habíamos visto, pero usando esta componente perpendicular. Es decir, que si quisiera calcular el radio de curvatura de la trayectoria, entre nada más considerando ese plano particular, que es el plano perpendicular, pues el radio de curvatura sería m por esta componente b perpendicular entre q por b. ¿Sí? Y además, notaremos que la componente paralela nunca se ve afectada por la fuerza. Porque es la componente que es colineal al campo magnético. Y como dijimos anteriormente, esa componente, si nuestro cuerpo tuviera un movimiento colineal al campo magnético, ese movimiento nunca cambia, se va en línea recta para siempre. Entonces implica también que cualquier componente de velocidad en esa dirección nunca cambia, ¿sí? Estoy dividiendo mi movimiento en una componente de ese tipo. Entonces, como nunca se ve afectado el movimiento en la dirección paralela al campo, este... Ay, espera un minuto. Entonces, como nunca se ve afectado el movimiento en esa dirección, ahora no me está entendiendo esta cosa. Nunca se ve afectado por la fuerza magnética, por lo que B paralelo permanece constante. Entonces, la partícula en esa dirección
se va a velocidad constante, ¿sí? Y entonces, si yo lo viera en un sistema coordenado, como dijo su compañero Luis, ustedes y el campo magnético, por ejemplo, está en esa dirección, pues yo notaría que la trayectoria sería algo como esto. Es una trayectoria helicoidal. ¿Por qué? Pues porque en esa dirección yo veo un movimiento a velocidad constante. Es decir, si yo nada más midiera la posición de la partícula sobre este eje, se iría a velocidad constante. Y si yo me quedara siempre en el plano en el que está la partícula, o sea, es decir, en este caso, pues acuerden, la trayectoria, mi partícula está aquí. Si yo me moviera con la partícula a velocidad constante y me quedara siempre en este plano, pues yo lo que vería es un movimiento circular uniforme, ¿sí? Entonces eso me recuerda así como las imágenes que luego muestran cuando quieren hacer, por ejemplo, divulgación en el sentido de el movimiento planetario, pues que nosotros tenemos esa idea de que nuestro sistema solar pues está moviéndose todo está quieto, o sea, existe un plano quieto en el espacio y todos los cuerpos hacen trayectorias, pues no circulares, sino son elipses, pero bueno. Y lo que realmente pasa es que todo eso se está moviendo girando alrededor del núcleo galáctico. Pues las trayectorias reales son, de hecho, trayectorias helicoidales, tomando como referencia un sistema de referencia en el que, pues no sé, hay algo quieto. Es que ya saben que todo lo que son sistemas de referencia es algo bien complicado de analizar porque no existe un marco de referencia universal. Eh, no lo hay, o sea, todo en el universo se mueve con respecto a todas las demás cosas. Entonces, no sé, un sistema de referencia en el que parecería que la Tierra, digo, la galaxia está girando en ese plano, en ese sistema de referencia, pues las trayectorias de los planetas también son trayectorias helicoidales. Solo si me quedo en el plano, en este caso, por ejemplo, en el caso de los planetas, ¿no? En la eclíptica, me quedo en el plano de la eclíptica y ese es mi sistema de referencia en el que yo me muevo, pues las trayectorias son elipses cerradas, ¿no? Profe, perdón, ¿cómo Sí. que el plano eclíptico? ¿Se acuerdan que la eclíptica es un plano que se define como bueno, la eclíptica se define siempre con respecto a dos planetas, ¿no? Entonces la eclíptica que nosotros siempre manejamos es un plano que corta el Sol a la mitad y la Tierra a la mitad también. Entonces, en ese plano, la Tierra hace un movimiento elíptico, ¿no? Con el Sol en uno de esos focos. Y los planetas están más o menos sobre ese plano, no exactamente. De hecho, Plutón, y es una de las razones por las cuales Plutón va y viene como un planeta, está fuera de esa eclíptica por mucho, veintitantos grados, si no mal recuerdo, ¿no? Parecería como, y eso es interesante porque eso implica que justamente es la razón por la cual todos los planetas están sobre la eclíptica es porque pues el disco de acreción que creó los planetas era un disco. Entonces, ese disco era un disco plano. Y lo que es ahorita la eclíptica es, pues de alguna manera, ese mismo plano. Entonces, el movimiento angular y el momento angular y el momento lineal se conservan dentro de ese plano. Y por eso los planetas se siguen moviendo dentro de en ese plano. Ese es el plano al que me refiero de la eclíptica. Sí, Andrea, no sé Ah, si... ok. Yo recuerdo que se Sí, sí, llama, sí. sí, sí, ¿verdad? Sí. Sí, no me acordaba. Gracias, qué bonito. Sí, entonces sobre ese plano, pues el plano del plano de la eclíptica, pues sí, las trayectorias son cerradas, que sería equivalente a que nosotros en nos moviéramos siguiendo ese movimiento a velocidad constante, ¿no? Debido a esta configuración particular de que la fuerza magnética siempre no afecta ese movimiento en la dirección paralela al campo. ¿Sí? Entonces sería equivalente a seguir esa trayectoria, ¿no? Entonces tiene su similitud con respecto al movimiento planetario, pero y obviamente eso también implica algo en el sentido de que
el Sol también está girando alrededor de la galaxia y por eso esa similitud, digamos, entre movimientos, ¿no? Pues por eso, si lo ven, si alguna vez ven esa animación de el movimiento real del sistema planetario, van a ver que es una trayectoria helicoidal. Pues tiene justamente esa misma fenomenología que en este caso es lo gracioso. ¿Sí? Como ya creo que hemos discutido bastante sobre esto, yo supondría que ya tuvo tiempo para que ustedes copiaran. Y entonces, eso nos hace escribir una generalización de la fuerza que sentiría la partícula, ya si hubiera un campo eléctrico y un campo magnético, y esa generalización se llama, de hecho, la fuerza de Lorentz. ¿Sí? Entonces, con esto, lo voy a escribir, con esto, la fuerza total sobre una partícula cargada debido a tanto un campo eléctrico como un campo magnético esta fuerza es, pues primero la fuerza de Coulomb, Q por E, más Q por B cruz B, porque puse B más B cruz B. Y esto se conoce como fuerza de Lorentz. Entonces eso implica que, pues, obviamente esa ecuación, recuérdenla, si alguien les pregunta sobre la fuerza total que siente una partícula debido a tanto un campo eléctrico como un campo magnético, esa es la fuerza de Lorentz, y pues tiene obviamente sus conclusiones de que el campo eléctrico afecta a cualquier carga, aunque esté quieta, y en cambio el campo magnético solo afecta a cargas en movimiento. Si su carga está fija en el espacio, no va a sentir campo magnético. O sea, digo, no va a sentir una fuerza debido al campo magnético. Obviamente, aun si una partícula empieza en reposo en un campo magnético y un campo magnético, pues el campo eléctrico la va a acelerar. Y en cuanto la acelere, va a producir que sienta la fuerza magnética. ¿Sí? Entonces, son cosas interesantes sobre esto. Bueno, entonces, veamos un par de conclusiones interesantes sobre esta fuerza total, tanto eléctrica como magnética. Yo en las tareas les dejaré, les pondré ejercicios de, pues, el cálculo de las fuerzas de campo magnético, ¿no? O sea, algo tan sencillo como determinar la magnitud de esas fuerzas, pero pues obviamente pues buscaré también ejercicios un poquito más elaborados, ¿no? Para que nada más van a meter a la ecuación B, Q por B cruz B, o magnitud de B, de campo magnético, de velocidad por el seno del ángulo entre ellos. Esos son triviales, ¿no? Vamos a buscar algo más elaborado. Entonces, también en ese sentido de hacer con un poquito más elaborado todo esto, veamos una particularidad sobre esta fuerza, ¿no? Entonces, supongamos, por ejemplo, una región donde el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares entre sí. Entre sí. Y a esta región entra un haz de partículas cargadas. Incluso podemos pensar que todas estas partículas tienen la misma carga, pero lo que sí es que tienen velocidades diferentes. Es decir, cada partícula lleva, pues, una velocidad ligeramente diferente que las demás, o puede ser incluso una distribución de velocidades. O sea, algunas llevan una velocidad muy grande, otras van muy lento. Da igual, ¿no? Entonces, esto sería mi partícula cargada, ¿sí? Y estoy pensando, por ejemplo, que mi campo magnético va hacia afuera. La flechita está apuntando hacia afuera de la hoja.
Y el campo eléctrico, que lo voy a poner verde. No, dijimos que el verde no se veía, ¿verdad? Pues ni modo, rojo. Y el campo eléctrico apunta hacia arriba. ¿Ok? Entonces, y pensamos, por ejemplo, que esto tiene esta carga en particular, tiene velocidad v en esta dirección. Entonces, ¿en qué dirección viene primero la fuerza eléctrica? Fuerza de Coulomb debido al campo eléctrico. Una carga Q, incluso podemos pensar que es una carga positiva para para ejemplificar un poco para simplificar un poco las cosas. ¿En qué dirección va la fuerza eléctrica? En la misma dirección del campo. Ok, va para acá, ¿no? Entonces esto es, y le voy a llamar fuerza eléctrica. ¿Y la fuerza magnética en qué dirección va? Entonces hagan el producto punto, el producto cruz. Velocidad va en la dirección hacia la derecha. Campo magnético va hacia afuera del de nuestra hoja. Hacia dónde va la fuerza magnética? Hacia adentro de la hoja. No, de hecho No, no, hacia afuera. Hacia afuera. tampoco. Tampoco. No. Oh. Recuerden lo de la regla de la mano, ¿no? De la mano derecha. Si toman su mano derecha, y ponen velocidad en la dirección o sea, ponen sus dedos apuntando a la dirección de la velocidad, cierran su mano 90 grados y después de ese movimiento terminan apuntando con sus dedos hacia el campo magnético. Entonces, la fuerza magnética va en la dirección de su pulgar. Entonces, ¿en qué dirección iría? Me sale hacia afuera de la hoja. A mí. ¿Cómo no Hacia vas? arriba, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia arriba. No, tampoco. Ay, no, entonces no sé. A ver, vamos a intentar hacerlo. ¿Sí me ven? Sí, profe. Sí. Pues aquí está, digamos que este es el plano de la hoja, ¿no? Y pusimos el campo eléctrico para la velocidad hacia allá. Y supongamos que, ya voy a quitar la hoja nada más para que algo no mejor, ¿sí? Entonces, esta es la hoja de nuestra libreta y esa es la velocidad, ¿sí? Y ustedes pusieron, por ejemplo, que el campo magnético va hacia mí, ¿no? Apunta hacia mí en esta configuración. Entonces, si agarran su mano derecha, esta es mi mano derecha, no sé si cuando se despliega la información en la cámara lo de bien, sería campo eléctrico, ay, lo tengo que parar, campo eléctrico, que sería así, así, meto la mano y va hacia abajo. Entonces, eso implica que mi fuerza magnética apunta hacia abajo directamente. Háganlo ustedes en su libreta. Ya que puse la fuerza magnética, háganlo. F, o sea, pongan su mano extendida, así grande, pongan en la dirección de la velocidad, extiendan la mano, pongan la velocidad en la dirección en la que apuntan sus dedos, cierren la mano 90 grados, o sea, no la cierren completamente, pero jalen los dedos hacia ustedes, hacia arriba, y apunten a la dirección del campo magnético, hacia afuera de la pista, de la hoja. Entonces su pulgar es hacia donde se dirige la fuerza magnética. Alberto, Andrea, son los que me comentaron hacia dónde creían que iba la fuerza. ¿Ya lo hicieron? ¿Y si sale? Sí, ya. Gracias, profe. Perdón, es que siempre se me complica. Siempre la mano derecha. Sí, profe. Y siempre es extendida primero, 90 grados, y el pulgar apunta hacia la fuerza magnética. Entonces recuerden, eso es la manera en la que nosotros hacemos, digamos, de manera sencilla, el producto B cruz B. Si lo hicieran como producto vectorial, les va a salir eso si ponen su sistema de coordenadas. Entonces, ¿qué tiene de particular esa condición? Qué gracioso. Lo gracioso en este caso es que... ay,
la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Perdón, le puse esos índices justamente especificando las dos componentes de la fuerza de Lorentz, ¿no? Entonces, la fuerza de Lorentz, esta es la fuerza eléctrica, es la fuerza magnética. Hasta antes, a veces creo que nunca lo había hecho, ¿no? Pero a veces especifican esto como F sub B, refiriéndose justamente a la fuerza debido a un campo magnético, ¿no? Aquí no quise, hasta antes no era importante especificar, ahorita como ya tenemos dos fuerzas, es importante. Pues lo interesante es que estas fuerzas están en direcciones opuestas. Y la magnitud de ambas, obviamente depende de Q. Pero además, y es lo relevante, en particular la fuerza magnética también depende de la velocidad, ¿no? Entonces, ¿qué concluimos? Que existe una velocidad tal que FB y FE tienen la misma magnitud. Es decir, si yo mi velocidad es muy pequeña, magnética, magnitud. Si mi velocidad es muy pequeña, entonces esta flechita es muy chiquita, ¿sí? Porque la magnitud de esta fuerza es proporcional a la velocidad con la que entró mi partícula, esta partícula, ¿no? Eh, si esta misma partícula con la misma carga ahora entra con una velocidad mayor, esta flecha puede ser muy grande y le va a ganar a la fuerza eléctrica. Pero existe una fuerza muy particular en la que tienen la misma magnitud. Tal que, pues, Q por E, que es la fuerza eléctrica, sería Q por B, que es la magnitud de esta fuerza cuando estos tres componentes son colineales, digo perpendiculares. Resulta que esta velocidad es E entre B. Entonces, si la velocidad con la que una partícula entra de este haz de partículas, entra a esta región donde hay campo eléctrico y campo magnético, tiene justamente una velocidad en esta relación, pues la fuerza eléctrica y la fuerza magnética son iguales y la partícula se sigue en línea recta. Cualquier otra partícula con velocidades ligeramente diferentes o gana la fuerza eléctrica o gana la fuerza magnética. Entonces, es algo bien interesante, porque si unas de muchas partículas con diferentes velocidades entra a esta región con campo eléctrico hacia arriba y campo magnético hacia arriba, hacia afuera de la hoja, pues las que tienen una velocidad mayor se van a ir hacia abajo, las que tienen una velocidad menor se van a ir hacia arriba, y solo las que tienen las velocidades propias, esta velocidad igual a E entre B, va a salir de esa región como entra. Entonces, de hecho, es una manera en la que se pueden separar partículas por su velocidad. En los aceleradores de partículas suelen hacer esto para tener la certeza de que el haz de partículas que entra al acelerador de partículas tienen todos la misma velocidad. Ya estamos refiriéndonos a que es 0.999 la velocidad de luz, entonces son unas de electrones, todos tienen 5.5 teraelectronvolts de energía cinética, las hacen colisionar y entonces al menos lo que sí saben es que la energía inicial de las de electrones, en este caso, por ejemplo, pensando en electrones,
tiene la misma energía cinética todos los electrones. Una variable menor con las cuales batallar. ¿Sí, Andrea? Una pregunta. ¿Cómo podríamos diferenciar una partícula que no cuya trayectoria no cambia, pero debido a que no tiene carga, a que es neutra, de una partícula que tiene una velocidad como esta? Las partículas, bueno, o sea, obviamente existen partículas que son neutras. Cuando son las partículas neutras, pues no hay manera de confinarlas, ¿no? O sea, no sirven para hacer experimentos de sincrotrón, ¿no? Ni de acelerador de partículas, ni nada, ¿no? Pero pues siempre tienen alguna carga neta en el sentido, o al menos un momento dipolar, y por lo tanto sí tienen alguna fuerza, ¿sí? Entonces, obviamente solo los neutrinos como tales son difíciles de estudiar, pues por esa razón, porque no interactúan con campo eléctrico ni con campo magnético, ¿no? Pero hay otras maneras de detectarlos, ¿no? Por eso no podemos acelerar. Si queremos acelerar partículas, tienen que estar cargadas a fuerza, tienen que tener alguna carga, ¿sí? Si no, no sirven para hacer experimentos de altas energías. ¿Sí? Ok, sí, preguntaba porque según yo, pues algunas partículas cargadas se componen de otras o sea, pueden tener en su composición algunas que sean neutras. Entonces, a esas o sea, pueden estar en un experimento de acelerador, pero pues no tener carga, ¿no? Bueno, pero es que la carga, bueno, o sea, estás pensando, por ejemplo, en partículas elementales, ¿no? O sea, quarks. Que los quarks, por ejemplo, puedes tener un neutrón formado de quarks de tal manera de que la carga neta del sistema sea cero, ¿no? Pues ahí no va a haber, ya hasta donde estén, pues no va a ser afectado por el campo eléctrico. Lo que sí puede pasar es que si en algún proceso de altas energías se divide esa partícula elemental en los quarks sí tienen ciertas cargas, pueden estar afectados, pero los quarks usualmente se vuelven a unir, otros quarks o tienen procesos de decaimiento y generan otras partículas, usualmente siempre son transitorios esas, ¿no? Por eso realmente las conclusiones de la existencia de las partículas elementales son a través de procesos que no pudieran ocurrir si no estuvieran formadas esas partículas por las partículas elementales. Pero eso es una pregunta, yo creo que para sus profesores de departamento de física y de las que hacen altas energías. Ok, profe, gracias, de acuerdo. Aún así es un tema interesante, como siempre. Bueno, entonces, hasta aquí quedamos con la clase de hoy. Vamos a ver otra aplicación de estos campos eléctricos y magnéticos sobre cargas, que es el espectrómetro de masas, pero lo vamos a ver la próxima semana. Y después nos seguimos con, por ejemplo, la fuerza que siente ahora no un solo electrón, sino ahora un flujo de electrones. Entonces, ¿cuál es la fuerza que siente un alambre conductor debido a un campo magnético? Entonces, seguimos con las ideas de que estamos analizando la fuerza generada, o la fuerza que sienten cargas en movimiento, una sola carga, o en el otro caso un alambre, o sea, una corriente eléctrica, debido a la existencia ya de un campo magnético. Después nos iremos entonces ya al caso en el que ahora en el cálculo como tal, de ahora determinar, dada una distribución de corriente eléctrica, por ejemplo, qué campo eléctrico va a generar. Pero eso lo veremos un poco más adelante. Entonces, ¿cómo quedamos? Todavía denme otra clase, la del martes, para ver hasta dónde llegamos y ya vislumbraré si nuestro examen se queda en las fechas que indicamos o lo retrasamos una semana para dar un poquito más de material y tiempo también, obviamente, para que hagan ejercicios de eso. ¿Sí? Bueno, Sí, entonces, profe. eso es todo Gracias, por el doctor. día de Hasta hoy. luego. Descansen y buen fin. Nos vemos el martes, Gracias. ¿va? Sí. Bueno, Sí, gracias, profe. a todos, cuídense. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Cuídense, chicos.